Bien, les decía, eh, yo cuando resuelvo esta integral, lo que puedo pensar es que ese periodo de integración del instrumento es eh, algún múltiplo del periodo característico de la onda. Entonces, directamente para facilitar las cosas, lo que hago es tomarlo igual. ¿M? Y la intensidad simplemente va, si uno hace la cuenta correctamente, va a tener algún factor multiplicativo adicional, que acá no lo vamos a escribir, eh, pero, pero está, digamos. Entonces, dicho en criollo, lo que vamos a hacer es considerar que omega de la onda es 2pi sobre t, este mismo t, o sea que lo que estoy haciendo es eh, decir, bueno, estoy integrando un periodo. ¿Mm? Mi instrumento integrará 10 periodos, 50 periodos, 30 periodos. Esa es una buena pregunta para alguien que haga experimentos, pero son unos cuantos. Eh, entonces yo simplemente digo, bueno, integra un periodo. Integra un periodo. Entonces, ¿qué significa que integre un periodo? Bueno, si integra un periodo quiere decir que se pierde todo lo que está pasando adentro, ¿sí? O sea, es como que solamente viera un periodo de cada onda. O sea, vos tenés una onda en el espacio y solamente ves lo que pasa cada un periodo. Es como tomar un solo punto dentro de todo el periodo de la onda. Por eso ahora van a ver que la cuenta se simplifica un montón. ¿Por qué? Porque este 2 omega t, fíjense, si omega es igual a 2pi sobre t, yo lo puedo escribir como omega por t igual a 2pi. Entonces 2 omega t es igual a 4pi. Entonces, ustedes saben que coseno de 4pi es 1 y ¿dónde está? Acá, me va a importar también, el seno de 4pi es 0. Entonces, fíjense, esto va a valer 1 y esto va a valer 0. Entonces solamente me va a quedar este término y este. Pero acá tengo seno de beta y acá tengo menos seno de beta. Entonces, lo que me va a quedar es que todo esto, hago un pasito más para que se entienda bien, sobre todo para los que vean este video en diferido después. Esto va a ser seno de beta por 1 menos eso que está ahí, que me quedó 0, menos seno de beta. Bueno, esto va a ser 0, ¿no? Entonces, fíjense, yo estaba calculando esto. ¿Mm? Entonces, lo que voy a hacer es, lo retomo ahí abajo. Lo que, lo que hice recién fue decir, bueno, un medio lo escribí afuera, lo escribí acá, y calculé esto, pero esto me dio 0. Esto me dio 0. Así que eso no está. Bueno, 0 por un medio es 0, así que solamente me queda esto. Fíjense, me queda que I1 es igual a E01 cuadrado sobre T por un medio por T. Genial, se va T. Entonces esto simplemente me quedó E01 cuadrado dividido 2. Acá de paso podemos ver así rápidamente por qué era lo mismo si usábamos notación compleja. Si usábamos esto de acá.
En complejos, calcular el módulo al cuadrado se puede hacer agarrando el complejo y multiplicándolo por el conjugado. Y, bueno, esto por supuesto dividido por 2. Si uno tiene e a la i algo por e a la i menos algo, las exponenciales se cancelan, me queda e cuadrado y el 2 que está acá. Así que rápidamente uno puede ver que las cosas que estamos diciendo tienen cierta coherencia. Por simetría, es trivial que, bueno, a ver, E2 no tiene nada privilegiado con respecto a E1, son el mismo tipo de onda, así que si yo calculo la intensidad para 2, bueno, me va a dar lo mismo con el subíndice 2. Me va a dar E02 al cuadrado dividido 2. Y acá voy a aprovechar estas dos cosas. Fíjense que una cosa que podría hacer acá es decir, bueno, esto es un número positivo, ¿sí? Así que yo de acá podría despejar E01 y decir E01 es 2 y 1 a la 1 medio. O sea, yo tengo un detector, mido la intensidad de una onda y ese numerito que me da de intensidad me sirve para calcular la amplitud que tiene esa onda. Y acá lo mismo para la 2. E02 es igual a 2 veces I2 a la 1 medio. Ok. Bueno, esto me sirve para reescribir un poco más lindo esto que está acá. Pero lo voy a usar después. Ahora no. Por ahora lo voy a dejar así. Lo que tengo que calcular ahora, faltaría calcular esto. Entonces lo que voy a hacer simplemente es bosquejarlo, como sería. Les digo las identidades que hay que usar. Probablemente se los deje como un ejercicio de la guía. Simplemente para completen los pedazos que faltan de esto que voy a hacer ahora. Es un ejercicio muy sencillo, no van a tener ningún problema. Fíjense. Lo que yo tengo que calcular es esto. 1 sobre t, t0, t0 más t, E01, coseno de KR1 menos omega t más epsilon 1, E02, coseno de KR2 menos omega t más epsilon 2. Acá voy a usar una identidad. Me faltó el diferencial de t. Acá voy a usar una identidad. Si yo llamo a esto alfa y a esto beta, hay una identidad, coseno de alfa por coseno de beta es igual a coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta sobre 2. Entonces, bueno, el que yo llamé alfa es KR1 menos omega t más epsilon 1. El que yo llamé beta es KR2 menos omega t más epsilon 2. Entonces, alfa más beta es simplemente K por, saqué factor común K, ¿sí? R1 más R2. Omega t, que me queda menos 2 omega t. Y la suma de las fases, ¿sí? E1 más E2. No había paréntesis. Y la resta es
K por R1 menos R2. Omega T se va, me queda 0, y acá me queda E1 menos E2. Entonces me queda que E1 por E2 es igual a 1 sobre T. Voy a sacar afuera de la integral acuérdense que yo acá tengo el producto de dos cosenos, que voy a escribir así, como suma de dos cosenos. Un medio lo voy a sacar afuera, y estas dos amplitudes también las voy a sacar afuera, ¿sí? Entonces me va a quedar E01 por E02 dividido 2, integral entre T0 y T0 más T de ¿está bien esto? Sí, está bien, está bien. Me queda coseno de alfa más beta, o sea, todo esto, K R1 más R2 menos 2 omega T más epsilon 1 más epsilon 2 más coseno de alfa menos beta, o sea, coseno de todo esto, coseno de K R1 menos R2 más epsilon 1 menos epsilon 2, todo esto con el diferencial, ¿no? Diferencial de T. Bien. Bueno, por supuesto, cuando ustedes eh, hagan la integral acá, fíjense que acá no hay tiempo, ¿m? Así que esto es una constante, o sea que me va a quedar t por esto. Cuando evalúe t en esto me va a quedar t grande, ¿m? O sea, lo escribo acá, esto me queda 1 sobre t, E01, E02, dividido 2 por... Me va a quedar la integral entre T0 y T0 más T del coseno de K R1 más R2 menos 2 omega T más E1 más E2 más esta constante menos por T grande, ¿sí? Cierro la llave. Y acá, perdón, me faltó como ser claro en que el segundo término ya está integrado, ¿sí? La integral termina acá. Este término ya lo integré y me quedó multiplicado por este t grande. Bueno, les dejo ver como ejercicio, probablemente este sea un ejercicio de los ejercicios de la semana, que este integral va a dar 0. O sea, fíjense, esto es integrar un coseno, me va a quedar un seno. Cuando evalúen estos extremos, me va a quedar la resta de dos funciones seno. Y hago algo similar a lo que hice. ¿A dónde era? Acá. Es análogo a esto. Van a llegar a algo de este estilo. Muy similar. Casi igual. Va a tener un poquito más de términos, ¿sí? Porque está en el KR1, el KR2. Pero la idea es similar, ¿sí? Les va a quedar exactamente 0. Bien. Entonces, lo que va a quedar es simplemente... Acá pongo ejercicio, si no me olvido. E1
por E2 es igual a E01, E02 dividido 2 por T. Estoy poniendo este 2 acá adelante. Por el coseno de K R1 menos R2 más E1 menos E2 por T grande. T grande se va. Y a esto que está acá adentro le voy a llamar phi grande. Pasar al blanco otra vez. Bien. Entonces, bueno, me queda E01, E02 dividido 2 por el coseno de esto que llamé phi. Y acá es donde voy a usar esto. Voy a copiar y pegar. Acá voy a usar esto y esto. ¿Para qué? Para reescribir. Ahora van a ver por qué. Si yo reemplazo E01 y E02 por esto, me queda. Bueno, este 2 lo escribo acá adelante. E01. Fíjense, lo que voy a hacer es, como esto está multiplicado, meto todo adentro de la... Como que meto todo adentro de la misma raíz. En vez de escribir el producto de las raíces, escribo la raíz del producto, ¿sí? Esto. Pero acá tengo 2 por 2, 4. Con la raíz me va a quedar 2, que se va a cancelar con este 2. Entonces esto me va a quedar raíz de I1 por raíz de I2, así que lo escribo así, por el coseno de phi. Y acá fíjense una cosa que uno siempre se olvida. Más arriba, acá, nosotros teníamos I1 más I2 más 2 veces este término, así que no nos tenemos que olvidar de este 2. No es tan importante, pero bueno, ya que estamos lo ponemos, ¿sí? Entonces, fíjense el resultado que me queda. Me queda que I, la intensidad final, es I1 más I2 más 2 veces raíz de I1 por I2 a la 1/2 por el coseno de phi, donde phi es simplemente K por R1 menos R2 más E1 menos E2. Este es uno de los resultados más importantes de la clase de hoy. Fíjense, por las dudas, hay algo que por ahí, yo no sé si quedó bien claro de todo lo que vimos hasta ahora, pero los términos tipo K por R son, en una onda, se pueden pensar como la fase acumulada de una onda al recorrer R. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, esto es la fase acumulada debido a la diferencia de camino que hay entre R1 y R2. O sea, para llegar al punto P, la fuente 1 recorre R1 y la fuente 2 recorre R2. La diferencia de camino es la fase que acumularon esas dos ondas antes de llegar al punto P. Y
epsilon 1 menos epsilon 2 es una diferencia de fase que tiene que ver con una fase inicial, que ahora la vamos a anular para que no nos esté molestando, pero bueno, puede estar en principio. Ahora vamos a poner que 1 y E2 son 0. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora con esto? Bueno, si uno acá tiene una función armónica, un coseno, lo que uno sabe es que el coseno de algo varía entre -1 y 1. Entonces, cuando el coseno valga -1, uno va a tener mínimos de intensidad, y cuando el coseno valga 1, vamos a tener máximos de intensidad. Entonces, mínimos de intensidad, mínimos de intensidad, bueno, cuando el coseno de phi es -1, lo que implica que phi sea igual a un múltiplo impar de pi, ¿no? Por ejemplo, eh, coseno de pi es -1, coseno de 3pi es -1, coseno de 5pi es -1. Bien. Eh, entonces, en este caso, lo que me queda es que la intensidad mínima es I1 más I2 menos 2 veces raíz de I1 por I2 y nada más. Los máximos los máximos de intensidad se dan cuando el coseno de phi es 1, o sea, cuando phi es un múltiplo par de pi, 2pi, 4pi, 6pi, etc. Y en este caso, la intensidad máxima es I1 más I2 más 2 veces I1 por I2 a la 1 media. El caso más ilustrativo, caso particular, más ilustrativo y si quieren uno de los más comunes, es, bueno, si yo tengo la misma fuente, si por ejemplo I1 y la fuente 2 y la fuente 1 son un láser, son el mismo láser, por ejemplo, porque como vamos a ver ahora, me las ingenié para agarrar una sola fuente y dividirla en dos y calcular la interferencia de esas dos, o sea, son la misma fuente. Bueno, obviamente en ese caso I1 va a ser igual a I2, o sea que le llamo I, pero fíjense que cuando I1 es igual a I2, acá me va a quedar I cuadrado, que se va con esta raíz, entonces me va a quedar I más I menos 2I, o sea que la intensidad mínima me va a quedar 0, y la intensidad máxima me va a quedar I1, no, perdón, I más 2 veces I, 4I. Quiere decir que yo acá los máximos van a ser muy intensos y los mínimos van a ser, si esto es luz, oscuridad. Quiere decir que yo en un punto P lo que voy a ver son, ahora vamos a ver qué forma tienen. Vamos a ver algún patrón de intensidad que va a tener máximos y mínimos. Bien. Bueno, entonces, eh, agreguemos a esto, para analizarlo un poquito más fácil, eh, consideremos E1 igual a E2, ¿sí? Así phi nos queda K por R1 menos R2,
Ya hagamos explícito que R1 menos R2 lo vamos a llamar delta CO, o sea, diferencia de camino óptico. Esto es K por delta CO. Y además, pongamos acá K, por definición, es 2pi sobre la longitud de onda. Así que pongamos que phi es 2pi sobre lambda por la diferencia de camino óptico. Y entonces reescribamos estas dos condiciones que están acá, la de mínimos y la de máximos. Entonces reescribimos condición sobre máximos y mínimos. Estos eran los mínimos y estos eran los máximos. Si yo pongo phi igual a esto, lo que me queda acá, despejo, por ejemplo, la diferencia de camino óptico, y me queda, en el caso de los mínimos, me queda m más un medio. Si esto verifíquenlo, hagan la cuentita, son dos pasitos algebraicos. Y este de acá es m lambda. Fíjense qué interesante esto. Si la diferencia de camino óptico entre las dos fuentes es un múltiplo de la longitud de onda, ¿sí? Estamos considerando la misma longitud de onda, entonces voy a tener un máximo. Y si es, si quieren, un múltiplo más un semientero, bueno, voy a tener un mínimo. Entonces, todo esto me sirve para pensar un caso real que se llama interferómetro de Young. Estamos más o menos en el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es la idea en este interferómetro? Nosotros tenemos una fuente puntual y para fabricarnos dos fuentes lo que hacemos es poner un obstáculo acá con dos rendijas. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a generar acá dos fuentes y acá vamos a poner, para medir intensidad, lo que se dice una pantalla. Entonces, vamos a agregar naranja lo que serían los colores que tienen significado físico. Miremos un rayo que viene por acá, otro rayo que viene por acá. Y vamos a estudiar entonces, por ejemplo, un punto P acá en la pantalla. Bueno, el punto P no es nada físico, así que lo voy a poner en amarillo. Un punto P. Ahí me apareció el cartelito de los 10 minutos. Si
probablemente me falte un poquitito más, así que cuando se termine volvemos otra vez. Pero no va a ser los 40 minutos lo que me va a faltar, no se preocupen. Bien, acá a la distancia entre las dos rendijas la voy a llamar A. Y bueno, esto es, esta, lo que voy a pensar es que tengo dos fuentes producidas artificialmente, pero dos fuentes al fin y al cabo, ¿sí? S1 y S2. La distancia con la pantalla va a ser S. Estas distancias van a ser el R2 y el R1 que tenía antes. A esta alturita, que está acá, la voy a llamar I. Por cierto, no hay nadie en sala de espera ni nada por el estilo, ¿no? No. Bueno, y la diferencia de camino, esto lo pongo en otro color porque es muy importante. La diferencia de camino, fíjense, si la pantalla está muy lejos, o sea, dicho de otra manera, S es grande, y si quieren A es pequeño, o sea, las rendijas, por supuesto esto en general no tiene sentido, ¿no? Grande y pequeño con respecto a qué, bueno, eh, la relación entre ellos, si uno compara ellos dos, estos dos, S es grande y A es pequeño. Eh, Ahora después les voy a dar un ejemplito con unos números. Bueno, si esto ocurre, básicamente la diferencia de caminos va a estar dada, si yo tomo acá esto es una recta, si yo tomo la normal, la recta normal, digamos, esta va a ser la diferencia de camino, ¿sí? Esta está acá. Esta va a ser la diferencia de camino óptico. A este punto le voy a llamar B. Bueno, si llamo a este ángulo que está acá tita, resulta que este ángulo tita va a ser el mismo que este ángulo de acá, el mismo que este ángulo de acá, y el mismo que este ángulo de acá. Ahora va a quedar claro para qué me va a servir eso. O sea, básicamente lo que significa que la pantalla esté muy lejos es que todos estos rayos que estamos considerando salen paralelos. Son todos paralelos. Traten de pensarlo si quieren en algún momento. Cuando la pantalla está muy lejos, uno pierde esa noción de que un rayo está así y el otro viene así. ¿Por qué? Porque estoy mirando un punto que está muy lejos, entonces cada vez los rayos necesitan abrirse más, entonces para un dado punto uno ya puede considerar que los rayos son paralelos. Eh, Bien, entonces la diferencia de camino óptico, o sea, R1 menos R2, da lo mismo si uno estudia R1 menos R2 o R2 menos R1. Lo que uno trata siempre es de que sea positiva esa diferencia, eh, pero puede ser negativa y no pasa nada. Acá fíjense que escribo R1 menos R2 porque en mi dibujo R1 es más grande. Entonces, geométricamente, uno ve que hacer R1 menos R2 es hacer la distancia de S1 a P menos la distancia de S2 a P. Pero por lo que dije recién, esta diferencia de distancias va a estar dada por este pedazo de acá. Entonces va a ser igual a la distancia de S1 a B.
Ahora bien, la distancia de S1 a B, yo la puedo calcular mirando este triángulo rectángulo de acá. Tengo esta distancia es A, y este es el cateto opuesto, así que lo que tengo que hacer es proyectar este A con el opuesto de θ. Entonces A por el seno de θ. Y además, acá es donde me va a entrar a servir todo esto. Si se cumple esto de acá, se va a cumplir además que θ es un ángulo chiquito, θ es pequeño. Por supuesto, todo esto tiene sentido si uno está mirando puntos que no están extremadamente lejos del centro de las dos fuentes, ¿sí? Si uno toma i's muy grandes, este ángulo θ no va a ser chiquito. Siempre estamos mirando cosas cercanas a los ejes de simetría de nuestros problemas, ¿sí? Si uno se va más lejos aparecen otros fenómenos que en estas teorías lineales no podemos entender y de hecho son bastante poco estudiados, salvo por la gente que se dedica a esto. Bien, entonces si θ es pequeño, para ángulos pequeños vale que el seno de θ es más o menos la tangente de θ. Esta debe ser una de las pocas veces, al menos en nuestro curso, que nos interesa reescribir un seno como una tangente, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué? La tangente es algo más complicado. Es verdad, pero fíjate que si vos este θ lo mirás acá, la tangente es opuesto sobre adyacente, así que simplemente te va a quedar, si uno mira este triángulo grande, que está acá, el opuesto es I y el adyacente es S. Así que esto me queda que es A por I dividido S. Muy, muy sencillo. Entonces me quedó que la diferencia de camino óptico es más o menos A por I sobre S. Entonces ahora vuelvo a lo que encontré antes. Todo lo que calculé antes lo puedo usar ahora. Los máximos eran cuando la diferencia de camino óptico era un múltiplo de longitud de onda, y los mínimos cuando la diferencia de camino óptico era un múltiplo impar de longitudes de onda. Entonces, fíjense, A y S son parámetros físicos que están fijos, ¿sí? O sea, la distancia entre las rendijas no cambia nunca y la distancia a la que yo pongo la pantalla la voy a dejar quieta. Entonces el que va a cambiar es A, es I. Entonces, para los máximos yo voy a tener A por el I de los máximos sobre S es igual a M lambda. Entonces el I de los máximos es M lambda S dividido A. Análogamente, el I de los mínimos es igual a M más un medio lambda S sobre A. Esto está buenísimo porque significa que yo en mi pantalla voy a tener a una cierta altura mínimos y a otra cierta altura máximos. Y además voy a tener un montón porque cambio M y ya tengo uno, ¿sí? O sea, vean que esto depende de M, así que Imax e Imin son funciones